noches, hermanos. Es un gusto estar compartiendo la palabra. Lo que el Señor nos da es para limpiar la iglesia, ¿verdad? El predicador no trae algo personal contra ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 15. Le vamos a dar lectura al verso 22 y verso 23. En esta noche vamos a ver, el tema se llama costumbres. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, bendecimos tu nombre. Abre nuestro entendimiento, que es lo que siempre pedimos, Señor. Y no nos cansaremos, bendito Dios, de decirte que nos abras el entendimiento, y hasta que lo entendamos, bendito Dios, estaremos completos, bendito Dios, y seguiremos confiando más en ti, Señor. Te pedimos que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordando, estamos viendo la vida de Saúl, ¿verdad? Y de Samuel. Ya tiene rato que estamos viendo estos dos personajes. Pero, ¿por qué costumbres? ¿Por qué le puse costumbres? Pues, porque en estos tiempos en el que estamos viviendo, casi todas las cosas ya se nos hacen costumbre, ¿verdad? Que pasa algo y decimos, es la circunstancia. Son las circunstancias, son las cosas que Dios nos ha preparado. Pero ¿cuántos han ido a su presencia y doblado rodilla? Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que aprenda? Pero como recuerdo que la otra vez el pastor nos decía, amoldarse. Por ejemplo, las costumbres nos llevan a amoldarnos en medio de las circunstancias, a que nos acostumbremos a todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión vamos a ver la vida del rey Saúl, por ejemplo, desde que desobedeció hasta que murió. Pero también vamos a hablar acerca de lo que a veces nosotros dejamos que se anide en nosotros. Yo cuando estaba estudiando, pues decía, voy a tratar de estudiar algo ligero, ¿no? Algo suavecito. Pero cuando uno se mete a buscar del Señor, a escudriñar, Dios le revela a uno varias cosas. Y eso pues todos lo sabemos. Todo aquel que se dedica a estudiar la palabra de Dios, ya sea desde los que cantan, tocan, todos estamos expuestos a la palabra de Dios. Dice así, costumbres, se refiere, por ejemplo, hay costumbres o procesos en las empresas, ¿no? Que dicen, vamos a hacerlo así, así y así, y se acostumbran las cosas. Estas cosas van aquí, ponemos, por ejemplo, acá mi hermano, ponemos los PTRs, todo el material pesado de este lado, los más pequeños de este lado, y así vamos. Y todo se tiene que ir acostumbrando, entonces todos nos acostumbramos a que se va acomodando. También en la vida cristiana, los cristianos nos acostumbramos. Llegamos a la iglesia y, por ejemplo, ya sabemos todo lo que se hace en una iglesia, ¿no? Llegamos, nos dan la bienvenida, después empieza la alabanza, después de la alabanza, las ofrendas. Hay muchos que escuchan la palabra o dicen ya que acabe el predicador, y ya luego acaba el predicador, la oración final y gloria a Dios, ¿verdad? Nos vamos. Pero costumbres se refiere, vamos a hablar a costumbres en la vida cristiana, ¿verdad? Hay algunos que se acostumbran, algunos creyentes que se acostumbran a buscar iglesias, que andan buscando iglesias de un lugar a otro, donde les hablen bonito, donde les hablen lo que ellos quieren escuchar.
Pero cuando se les habla de confrontar, cuando se les habla de dejar atrás su viejo hombre, sus pasiones desordenadas, muchos de ellos dicen, ay no, esta palabra está muy dura. Y se cambian de iglesia y van a otra iglesia donde les hablen de algo bonito, de algo que les hable al oído. Pero bueno, espero que no seamos así, porque también esta palabra a mí me llegó, ¿verdad? Porque antes de darle a usted la palabra, a uno el Señor lo agarra. A uno el Señor lo agarra y le dice, a ver, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué vas a estudiar? Y uno es primeramente es pasado por el espejo de la palabra de Dios, para después transmitirla a ustedes. Dice, vamos a hablar acerca del profeta, del profeta Samuel y el rey Saúl, que estábamos hablando. Recordamos que en aquella ocasión le dijo el rey Saúl a Samuel, porque llegó Samuel y le dijo, ¿qué es este bramido de vacas, de becerros, todos que se escuchan? ¿Qué es esto? Y le dijo Saúl, el pueblo le perdonó la vida. ¿Para qué? Para presentárselo a Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? Se la dijo a Jehová tu Dios. No le dijo a Jehová nuestro Dios, sino a Jehová tu Dios. Dice los versos que estábamos leyendo antes, ¿qué decía? Que Saúl se había apartado, ¿verdad? Se había apartado. Dios se apartó de él. Sí, ¿verdad? Al momento de que él lo dejó, él se fue. Dios lo dejó a que hiciera lo que él quisiera. Y este hombre entró en una costumbre, hacer todo bajo costumbre. Ya no bajo la presencia de Dios, sino ahora bajo sus propios principios, lo que él pensaba, lo que él añoraba. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos interesa, ¿verdad? ¿Estamos caminando por costumbres o estamos caminando separados de la mano de Dios? Porque este hombre, muchos todavía lo respetaban, muchos decían, este hombre es hombre de Dios, todos los del pueblo de ahí. Si no fuera así, ¿usted cree que el pueblo no lo hubiera abandonado o lo hubieran sacado, verdad? Le tenían respeto, ¿por qué? Aún David decía, ¿cómo voy a atacar yo al ungido del Señor? Ahí estaba todo el pueblo. Después de eso, dice que cuando se fue, se despidió el profeta Samuel de él. Dice que él se le agarró de la ropa, ¿verdad? Donde iba la ropa que traía el profeta. Y al jalarse el profeta, se le rompió el vestido y le dijo el profeta, así se ha rompido también tu relación, tu reinado con Dios, ¿verdad? Y eso le hizo. Y dice que después de que se fue, un espíritu vino. La presencia de Dios se alejó del rey. Y ahora este rey estaba solo, con sus propios principios, a enfrentar el mundo, diríamos, ¿verdad? Y un espíritu lo atormentaba. Si han leído esa parte, ¿verdad? Que un espíritu lo atormentaba. Ahora imagínense, cuando leemos en el Nuevo Testamento, que, por ejemplo, el endemoniado gadareno, ¿no? ¿Cuántos tenía? Tenía una legión. ¿Tenía cuántos? Como 2,000. Ahora imagínense, un espíritu solamente venía y lo atormentaba. Y ahí aparece en escena un jovencito que se llama David, ¿verdad? Y este joven David venía y tocaba para, pues era sorprendente. Yo me imagino algo sorprendente. Estaba tocando el rey David y el espíritu se iba, se alejaba. Viene a mi mente o surgió una pregunta, ¿qué tocaba? ¿Qué tan consagrado estaba este este rey? O bueno, este joven, ya me hice bolas. Este jovencito que tocaba allá, alejado, allá cuidando las ovejas, ¿qué música tocaba? ¿Estaba tocando por allá pensando en los acordes de otras canciones?
Estaba pensando allá en otras canciones. ¿Qué música tocaba? Porque a mí se me hace sorprendente cómo tocaba y el espíritu se iba. Pero claro, dejaba de tocar y el espíritu llegaba otra vez, aquí estoy. Y ahí estaba para atormentarlo. Pero en una ocasión, este rey, ¿qué cree que le hizo? Lo felicitó por tocar. Músicos, el mundo no los va a felicitar. Esperen a que Dios los felicite. ¿Por qué? Porque este rey no le gustó la música de él. ¿Y qué hizo? Agarró una lanza, ¿verdad? Y se la tiró. Y por gracia de Dios escapó de esa lanza. Si no lo hubiera matado, ¿verdad? Y desde ahí empezó la persecución. Empezó a perseguirlo Saúl, a David. Iba y lo perseguía y lo perseguía. Este rey se llenó de envidia, se llenó de celos. ¿Por qué cree que se llenó de envidia y se llenó de celos? Porque después de ahí se escuchaba una canción que habían compuesto las muchachas de pandero ahí del rey. ¿Qué decía ese canto? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Imagínense nomás. ¿Esas costumbres no son buenas o sí son buenas? Las costumbres de la envidia. ¿No, verdad? Estar viendo que otro es levantado y 10 veces mejores, ¿verdad? Porque dice que él mató a 10,000 y él mató solamente a 1000. Cuando Dios pone su mira en alguien tiene que responder, ¿verdad? A Dios. Aquí está mi vida, aquí está, como decíamos hace rato, toma mi vida, le entrego toda a ti. Bueno, después de que la presencia de Dios se alejó de él, llegó el momento que se llenó de temor. Después de haber estado en batallas y se llenó de miedo. Hasta ahí le llegó sus costumbres. Y se llenó de miedo y ahora quiso consultar a Dios, pero no había quien estuviera ahí con él para consultar a Dios, porque Dios ya se había alejado de él. ¿Qué cree que hizo? Pues sí, buscó a lo que toda la gente en común trata de buscar. Si Dios no me contesta por medio de esto, pues vamos a preguntarle por medio de lo demás. ¿Y a dónde fue? Con una adivina, ¿verdad? Y ahí fue, y empezó a buscarlo, y ahí se cuenta una historia que no nos vamos a meter. Pero a él fue a consultar una adivina. ¿Un cristiano pudiera ir a consultar una adivina? No debería. Hay cristianos que se alejan de la presencia de Dios y que por un momento dicen, ay, pues yo creo que hasta necesito una limpia. Necesito ir a que me hagan, necesito a que vaya. ¿Por qué? Porque dejaron de ver a Cristo. Y ahora están viendo las cosas terrenales, ¿verdad? Bien, este rey no terminó nada bien. Nos platicaba el otro día Adrián. Este hombre se suicidó. Se suicidó. ¿Por qué? Porque había dejado de poner atención a la palabra de Dios. Y eso es lo más que da miedo a un cristiano. Señor, no me dejes moverme ni un minuto. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente. Si nosotros viéramos estudios de los leones rugientes, ¿cómo andan? Buscando allá la presa, la última, a ver cuál se quedó. ¿Cuál se quedó? La enfermita, la más pequeña, aquella que anda solita. ¿Dónde está? Por un momento dejó de orar, por un momento dejó la ovejita y el enemigo llegó. Ese sí, como dicen, no descansa. Le preguntaron una vez a un hermano ya grande, hermano, ¿tú cuándo te vas a retirar? ¿Cuándo te vas a jubilar? Y él dijo, me voy a jubilar cuando se jubile el diablo. Así dijo el hermano. ¿Por qué? Porque la pelea es diaria, cada segundo. No es nada más de un ratito y no. Cada momento tenemos que estar luchando.
y estar peleando. A ver, como un pequeño examen, ¿nuestras vidas se reflejan un poquito? ¿Verdad que no? No nos gustaría que se reflejaran por ni así con la vida de este profeta, de este rey, ¿verdad? No quisiéramos, no. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 15, y le voy a pedir que deje abierto ahí en el capítulo 6, vamos a estar viendo varios versículos. Fíjese que hay muchos cristianos que uno habla con ellos, ¿y cómo se expresan? Le pregunta a uno, oye hermano, ¿tú qué hacías antes? Y le empieza a platicar, no, pues yo iba a los bailes, yo iba a las fiestas, y casi hasta le están bailando, ¿no? Y le dice uno, creo que tú añoras hablas más bonito de tu vida pasada que de la vida en Cristo. ¿Cómo hablamos? ¿Nos emocionamos con la vida pasada o con la en Cristo? Debería de ser en Cristo, ¿verdad? No en las cosas de antes. Por ejemplo, ¿qué dice ahí ese versículo? Se han avergonzado de haber hecho abominación. Eso que vivíamos antes nosotros se llamaba abominación. ¿Nos hemos arrepentido nosotros de eso? ¿O todavía lo contamos con tanta emoción? ¿No, verdad? Dice, ciertamente, Dios hablándole en aquellos tiempos a su pueblo, ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Ándale, suena interesante todos estos versículos. Yo le digo, estaba estudiando y el Señor me estaba quebrantando en todo esto. ¿Por qué? Porque a veces a uno le empieza a platicar y termina, como platicaba el otro día el hermano Grimaldo, el trabajo es que le empiecen a contar de motos porque ya se perdió uno de donde estaba. Y así es uno. Le empiezan a platicar de una cosa y ya se va uno para allá. Como que nos vamos más para allá, ¿verdad? Y perdemos el enfoque de decirle a una persona, ¿sabes? Soy cristiano o algo así, ¿no? ¿Y qué hacen ahí? Por ejemplo, empiezan a preguntar, pero cuando uno dice soy cristiano, soy creyente, ya si no preguntan, pues uno no puede estar ahí diciéndole, no, pues tienes que aceptar a Cristo y no. ¿Por qué? Porque luego esas personas se alejan, en vez de estar uno compartiéndoles de la verdad, se van alejando. No, que vean nuestros frutos y digan, yo soy creyente, soy cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerda que estábamos leyendo holocausto, verdad? ¿Qué es un holocausto? Que también venían a ser costumbres. Por ejemplo, un holocausto se preparaba en la mañana y otro en la tarde. Y eso se hacía diario, ¿verdad? Los holocaustos eran diarios. Y también los holocaustos o las ofrendas se hacían, por ejemplo, cuando una mujer daba luz. Después de que pasaba su periodo, bueno, después de que había nacido el bebé y ya dejaba de sangrar, ella presentaba un sacrificio. También los leprosos, cuando eran limpiados, ellos iban y presentaban un sacrificio. ¿Cómo iban? ¿Cómo iban en ese sacrificio? ¿Iban con un corazón agradecido? ¿O iban con un corazón así como, pues ya lo tengo que dar? Pues es un reglamento, es una ley. Las costumbres se vuelven leyes. Y esas costumbres nos separan de la presencia de Dios. Cuando todo se hace como se tiene que hacer y no dejamos al Espíritu Santo, a Dios, obrar, nos estamos volviendo de los de la costumbre, ¿verdad? Costumbristas. Entonces dice, ¿dónde nos quedamos? 6:16. Dice que todo esto se preparaba en los holocaustos, todo esto se preparaba. Esto era una manera de acercarse a Dios. Pero se tenían que presentar con un corazón agradecido, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando hace rato. Un corazón agradecido y reconociendo que Dios era el que había hecho el milagro.
el milagro de, por ejemplo, de una mujer dar a luz, el milagro de que un leproso fuera sanado. Por ejemplo, yo sufrí un accidente cuando estaba un poquito más joven. Duré 3 días en coma y pues todo ya me daban por muerto para empezar. Después de ahí me dijeron que no iba a oír por un oído porque tuve un derrame cerebral y salió la sangre por ahí. Pero me hicieron estudios y sí oí. Después dijeron que no iba a caminar y pues después ya seguí caminando. Después dijeron que iba a quedar loco y no sé. La verdad ya no sé. Mi hermano Dagoberto decía, camina bien, pero a lo mejor sí quedó loco. Él sí me lo decía. Bien, pero ¿cómo estamos? ¿Agradecidos por eso? A cada uno de nosotros nos ha pasado un accidente. ¿Vivimos agradecidos? Recuerdo que en aquella ocasión le decían a mi mamá, tu hijo va a ser para algo. Dios lo guardó, Dios le dio vida, lo tiene preparado para algo. Y hemos caminado por muchos caminos sirviendo al Señor. Y yo creo que todavía no hemos terminado la obra hasta que nos vayamos de aquí de la tierra. Bien, entonces dice que con un corazón agradecido. Pero Dios dijo una vez en Jeremías 6:20, ¿qué dice ahí? ¿Me acompaña? Dice, ¿para qué a mí este incienso de Saba y las buenas cañas, o la buena caña olorosa de tierras lejanas? Aquí, ¿qué podemos aprender de esta parte? Dios dice, ¿para qué a mí este incienso de Saba? Pues imaginémonos en aquel tiempo, Saba, ¿quién era, no? Eran unas ciudades muy conocidas, muy reconocidas. Y la buena caña olorosa de tierras lejanas. ¿Qué no el incienso era de ahí de Israel? Ahí se cultivaba. ¿Para qué traer cosas del mundo? Para hacer las costumbres en nuestra iglesia o en nuestra vida diaria. ¿Para qué traerlas? No tiene ningún caso traerlas. Dice, vuestros holocaustos no me son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Imagínense, estábamos tocando ahorita, por ejemplo, el tema de los músicos. La música es muy extensa, uno se puede ir por todos los músicos, por todos. Como hay muchos músicos que se están tocando en lo secular y vienen a Cristo y ya nada más le cambian la letra, ¿verdad? Ya nomás le cambian ahí, déjenme orar porque estoy dolido. Y muchas de esas canciones, ¿a Dios le agradan? No, ¿verdad? Se ocupa un corazón agradecido. En un corazón agradecido Dios siembra su palabra y da cantos, da cánticos nuevos. ¿Para qué traer de lejos? Imagínense, vamos a pensar un poco, la ofrenda de Caín y Abel, ya hablando de ofrendas, ¿verdad? ¿Qué presentaron Caín y Abel? Caín fue a presentarse delante de Dios y escogió ahí sus frutos. Esto se lo voy a llevar a Dios. Y agarró ahí y se los llevó. ¿Y qué hizo Abel? Agarró una ovejita, la más gordita, la más bonita, y la llevó al sacrificio. Pero antes de eso, ¿cómo sabían ellos que debían de presentar una ofrenda a Dios? Yo me imagino Adán y Eva sentados y sus hijos ahí sentados y platicando Adán y Eva. Les voy a enseñar, hijos, la vez que nosotros pecamos contra Dios. Pecamos y Dios se apareció, llegó al huerto y me preguntó, ¿dónde estás, Adán? Y Adán contestándole a sus hijos les dijo, yo le dije, aquí estoy, Señor, me escondí y tuve miedo. Y nos tapamos con hojas de higuera.
Y Dios habló con nosotros y nos reprendió. Y aún maldijo la tierra por nuestra causa. Pero ¿qué vimos después? Dios nos vistió con pieles. El ser humano a veces se anda tapando con lo que encuentra, en su religión, en sus costumbres. ¿Y con qué quiere Dios taparnos? Con el sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Hacia dónde apuntaba esa sangre que había derramado Dios para cubrirlos de su desnudez? Hacia el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Muchos dicen, he oído varias aplicaciones acerca de ese tema, dice que cuando tú te presentes a Dios, preséntale tu mejor trabajo, preséntale tu mejor carrera. ¿Pero qué hizo Abel? ¿Le presentó su mejor carrera? Se sintió pecador y sintió que necesitaba ser perdonado de sus pecados. Eso era lo que estaba representando Abel, lo que estaba recordando por revelación de Dios, que cómo debería de acercarse. Podemos presentarnos con todo lo que queramos, ¿verdad? Con la leña de Saba, todos de por allá, pero a Dios no le va a agradar, ¿verdad? El incienso era de Israel, la salvación viene de Cristo, viene de Dios. No podemos agradarlo de otra manera, más que de esa manera nada más. Así es de que no pongamos fuego extraño en nuestras vidas, porque las costumbres, vuelvo a decir, nos separan de la presencia de Dios y nos hacen ser religiosos, nos hacen ver nada más ahí. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los fariseos le dijeron a los discípulos, le dijeron al Señor Jesús, a ver, tus discípulos andan comiendo con manos sucias sin lavarse? ¿Y qué les dijo? ¿Qué dijeron? Y el narrador dice, porque los fariseos y todos ellos, si llegan a su casa y no se lavan las manos, no pueden. Pero a mí me sorprendió algo, pero ya ahorita que estoy viendo a Adrián cómo se está lavando las manos, imagínense, era un tema de lavarse las manos, era un ritual. No era nada más de llegar y agarrar agua de ahí, ¿verdad? Si usted llegaba y agarraba agua de la cubeta, de la tinaja o algo, usted contaminaba esa agua. Usted tenía que esperar a alguien que llegara para que sacara agua con un recipiente y le pusiera agua y se lavara las manos así, ¿verdad, Adrián? Así como los médicos, para arriba. Pero imagínese, usted llegaba de allá, de la calle, y llegaba ahí a su casa, y no había nadie. ¿Qué hacía? Pues agarro. No, si lo agarraba, se contaminaba, según la ley de ellos, ¿verdad? Si llego y agarro, lo voy a contaminar, no, pues mejor se quedaban sentados hasta que alguien llegara. Y eso se hacía una carga, eso se hacía un ritual. ¿Qué se ganaron? ¿Una palabra de exhortación de Cristo o una palabra de ánimo? ¿Qué les dijo? Hipócritas, ¿verdad? Esa palabra se ganaron por estar con las costumbres. ¿Qué palabra se ganaría un cristiano si lleva su vida normal, ya por costumbre, ya acostumbrado de hacer las cosas? Ya se alejó de Dios, ¿verdad? Ya todo lo hace por costumbre. Ay, Señor. Entonces, estos fariseos eso hicieron. Casi vamos a terminar. Vamos a ver Jeremías, 2 versículos más y terminamos. Por ejemplo, muchos decimos, Señor, soy barro en tus manos, ¿verdad? Moldéame, transfórmame. Vamos a ver esta parte de aquí, el libro de Jeremías 6, verso 29. Dice, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. En vano. Dice,
Yo ahí me imagino, ahí está el soplador soplando para que el fuego derrite el plomo y la escoria se le quite al plomo. Pero ¿qué pasa? Está bien arraigada. Dice, en vano el fundidor hace este trabajo. ¿Por qué? Porque la escoria no se ha arrancado. Imagínense un momento, el alfarero acá está con su pedacito de masa, de lodo, está empezando a hacer su figurita y ya la lleva ahí aventajada. Y entre eso siente una piedra. Y en la medida que se va alisando más el barro, siente más piedras. Y luego más. ¿Y qué dice? Ah, no. O me dedico a quitarle las piedras o la dejo por otro lado. Señor, somos barro en tus manos. Sí, somos barro en tus manos, pero también tenemos cosas, ¿verdad? También tenemos escoria. Como en el plomo pasa por el fuego, pero no llega a su proceso. El barro pasa por la mano del alfarero. Nuestra vida tiene que estar limpia, sincera, como decían en aquellos tiempos. No tenemos que tener nada. Ahí es donde tenemos que analizarnos. Terminamos con un versículo en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Ahí el apóstol Pablo está hablándole a los de Corintios y les dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Se lo leo en otra traducción, que es la traducción lenguaje actual. Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan, es porque Cristo en verdad vive en ustedes. Bueno, y si reprueban, es porque Cristo no está en ustedes, ¿verdad? Ahí me faltó esa parte. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo siente su vida delante de Dios? Nosotros, dice la Escritura que el hombre, todos sus caminos son derechos, ¿verdad? A su propia opinión. Ahí en su lugar donde está, incline su rostro y dígale a Dios, ¿cómo está mi vida? ¿Necesita cambios o no necesita cambios? Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que nos pases como que nos moldees, que nos des esa figura, bendito Dios. Pero si en nosotros hay muchas cosas que se detienen, bendito Dios, ¿cómo vamos a pedir, Señor, que tú nos transformes, que tú nos cambies? Y si no hemos cambiado, si seguimos con aquellas viejas costumbres, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, como aún decía la Escritura, que nos avergoncemos aún de las cosas viejas que pasaron y que te ofendimos en aquellas ocasiones, Señor, que hagas nuestro corazón limpio, bendito Dios, que nos transformes, que cada sacrificio que hagamos sea con la mira de estar viendo a Cristo, de que ese sacrificio en Cristo nos cubra, nos perdone, nos santifique. Señor, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos y estamos en tus manos, Señor. Límpianos, por favor, y moldéanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues que el Señor los bendiga. Saludos.